Mi nombre es Jocelyn Jiménez Jiménez, tengo 2 hijas y nunca fui reconocida por mi papá. Esto marcó parte del complejo contexto familiar en el que Jocelyn creció. Su padre arrastraba un historial de múltiples adicciones y su madre los abandonó cuando ella tenía unos 13 años. Yo me crié con mi papá y mi mamá y mis 4 hermanos. Mi papá reconoció a mis 3 hermanos. Yo fui la segunda hija de él y no sé el motivo hasta el día de hoy por qué no me reconoció. Entonces como que mi mamá, yo creo que ya hubo un punto que igual se aburrió de él y dijo ya, yo voy a trabajar para poder ayudar a mi abuela paterna, como le digo, que ella era la que no, gracias a su pensión nos criamos. Y en eso que mi mamá se pone a trabajar, mi mamá se busca o se encuentra un hombre, ahí nos abandona a sus 4 hijos. Por eso yo digo, yo justifico que mi mamá se haya ido, porque tuvimos una vida horrible con él. Pero no justifico que mi mamá nos haya dejado. Yo me di cuenta que mi papá se drogaba de chica. Él se iba al campamento que nosotros le llamamos a comprar la droga y se la fumaba en la casa. No era secreto de la casa que él se drogaba, todos sabíamos. Si usted me pregunta, él fue malo, malo. Esto se sumó a un comportamiento violento y al hecho de cargar con el estigma de ser la única hija no reconocida. De chica yo sentí que él no me quería. De hecho, si él repartía algo, yo era la última. Siento que él, no sé, quizás tenía un recelo conmigo, tenía algo, pasó con mi mamá y no lo sé. Mi mamá nunca dio explicación y después que yo crecí, él me dijo que no, que él no me reconoció porque había tenido una pelea con mi mamá. Y yo siempre le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué yo no tengo el apellido de mi papá? Y yo sí le decía papá, pues entonces para mí él era mi papá. Si yo, no es algo de que yo aparecí como hija de otro matrimonio o aparecí ahora de grande, no, yo nací y me crié con mi hermano como hija de Ricardo. Mi mamá decía, porque él no quiso. Y yo siempre le decía, cuando él estaba de buena, yo le decía, papá, una consulta, ¿usted cuándo me va a reconocer? Me decía, ¿y te molesta no tener el apellido? Yo le decía, sí, porque en el colegio igual me preguntan y los chiquillos cuando peleamos siempre me tratan de guachapo. Y me decía, ya cuando tenga tiempo. Y yo no le decía a él, pero yo decía, siempre lo tiene. Si él no trabaja, nunca trabajó patronado. A pesar de la mala relación que había entre padre e hija, Jocelyn siguió teniendo vínculo con él y lo cuidó más de una vez cuando, producto de sus adicciones, iba a dar a algún hospital. Seguí manteniendo contacto con mi papá, pese a lo malo que fue, como te digo, porque yo iba a ver a mi abuela. Y a la vez me daba pena que a veces yo llegaba y no tenían que comer. Y un día me llaman y lo veo que está supe que estaba en un hospital. Me dijeron se fue a un hospital, pero no sabíamos a cuál. Y lo encontré en el Barros Luco. En estado mal, la mitad de su cuerpo estaba paralizada. Él no caminaba, él para moverse de un lado para otro se arrastraba. Lo tuve viviendo aquí en mi casa como 3 meses. Lo quise ayudar por lástima. Por cariño no lo hice, porque a él yo lo dejé de querer de chica porque nos pegaba tanto. Lo tuve 3 meses, pero él después como que, no sé, yo digo, pacto, no sé con quién tenía él, porque se para, empezó a caminar, le pasaron muleta. Si tengo algún recuerdo de mi papá, bueno, no, ninguno. Pero la historia de su padre tuvo un inesperado y trágico final. Un accidente provocó su fallecimiento y ella finalmente nunca fue reconocida legalmente como su hija. Mi papá, como siempre, se desempeñaba trabajando los permisos de circulación, o sea, en plastificado. Se vino a trabajar acá al gimnasio municipal de Cerro Navia. Debajo de un árbol se ganó a la hora del almuerzo. Y el árbol le cayó en la cabeza, en el pecho. Fue como a las 2 de la tarde este accidente y él falleció como a las 10:30 de la noche. Con la muerte de Ricardo, mis hermanos interpusieron una demanda. Mis hermanos en este momento me desconocen como hermana. Después de que nacimos y nos criamos juntos, y ellos sabiendo que la única que lo apoyó en los momentos que estuvo más mal él, fui yo. No, ahora ellos me desconocen, no, como no estoy reconocida, no soy hermana de ellos. Y en caso de que haya indemnización por la muerte de mi papá, yo no
no me corresponde nada porque Ricardo no me reconoció a mí. Y yo no soy nada, ni siquiera soy hermana para ellos ahora. Mira, a mí, si tú me preguntas, a mí lo que me duele es mi hermano el Alexis, de todo lo que ayudé a mi hermano y que él ahora me diga que no soy su hermana, eso me duele. Esa es la historia de Jocelyn. Es un poco inentendible esta actitud de los hermanos porque aparentemente el padre tuvo el mismo comportamiento con todos ellos. 4 hijos del matrimonio, uno fallecido, sobreviven 3, Jocelyn, Celinda y Alexis. Jocelyn, tú eres la mayor de estos 4 hermanos, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes. No, mi hermana Celinda es la mayor, yo soy la segunda. Ya, tú eres la segunda hija. Sí. ¿Se criaron todos juntos? Sí, los 4. Y se llevan por muy poquito. Sí, la mayor tiene 1 año más que yo, después viene Christopher por 2 años menos y Alexis como creo que 6 años menor que yo. ¿Y todos vivieron junto a la mamá? Con mamá y papá y con mi abuela paterna. Jim, ¿por qué crees tú entonces que se produce este distanciamiento? Porque más allá de la cosa técnica que tú la explicas muy bien en la nota de nuestra periodista Javiera Cabello, donde dice, mis papás tuvieron un primer periodo de convivencia, ¿cierto? Y después se casan. Claro. Y 2 de tus hermanos nacen durante el matrimonio, por lo tanto no hay ninguna dificultad para el reconocimiento porque la ley presume que son hijos del cónyuge. No, solo uno. Alexis nace dentro del matrimonio. Del matrimonio. Entonces, ¿tu papá reconoce a Christopher? Sí, mi mamá de hecho esperó, si usted ve mi certificado de nacimiento, yo nací en el 83 y me reconocieron en el 85. Mi mamá esperó 2 años para que mi papá me reconociera. Y ese día fue a reconocer a Christopher, pero a mí no me reconoció. Eso es lo que llama la atención. Ese era el punto donde quería llegar, más allá de los errores evidentes que tuve. Cuando va a reconocer a Christopher, que tiene que hacer el acto de reconocer porque no estaban casados, él tuvo que ir acompañando a tu mamá en el acto de reconocimiento en el registro civil. Y tú ya habías nacido. Sí, ya tenía 2 años. Si él estaba en condiciones de ir hasta el registro civil, de hacer este trámite, ¿por qué habrá optado por no reconocerte a ti? Esa es mi duda. Mi mamá dijo que no quiso nomás, que lo esperó 2 años para que me reconociera y al final nació mi otro hermano. ¿Cuáles eran sus argumentos? ¿Por qué no? ¿Parte de mi mamá o mi papá? Del papá, si él es el importante. Que no tenía tiempo. Pero si estaba en el registro civil reconociendo al otro hermano, a Christopher. No, esa parte yo la supe después cuando más adulta. Cuando yo era chica yo le decía que cuándo lo iba a hacer porque de chica sí me importaba ser parte de mis hermanos con apellido. Porque mis hermanos de chico igual en peleas de mi hermano decían esta no es la hermana, esta es guacha. Pero me afectaba mucho de chica. Yo sé que lo que te voy a preguntar es bastante duro, pero en términos jurídicos es muy relevante. Porque acá tú no fuiste reconocida por el papá. No. Hoy se discute el derecho a herencia y se discute la posibilidad de participar en una indemnización de perjuicios probable después del resultado de la demanda. Y para eso es esencial demostrar la calidad de hija. Claro. ¿Tienes certeza que efectivamente es tu padre biológico? Yo digo que sí, porque mi mamá siempre nos dijo a todos, toda la familia sabe que yo soy hija de él. Ahora, no creo, o sea, yo no tengo dudas de que no sea hija de él, porque mi mamá siempre dijo que sí. ¿Por qué no lo hizo? No, ahí no me cabe... Cuesta entender si tuvo que ir al registro civil, si estuvo haciendo ese trámite respecto a tus otros hermanos, ¿por qué respecto a una que tiene una muy poca diferencia de edad por lo demás con ese hijo, no lo hizo? Esa es la duda, porque de repente uno que ya soy adulta, el marido no reconoce quizá al primero, que haya en duda, o al último, pero a la del medio y después seguir reconociendo a los otros hijos es raro. Lo otro que llama la atención o que me amerita análisis, ¿no? Tú en tu relato dices, lo quise ayudar por lástima. Sí. No tengo nada bueno que recordar de él. No, porque nos pegaba mucho. ¿Tú entiendes que para poder reclamar derechos de él vas a tener que tener la calidad de hija legal de él? Sí. Y a pesar de estas aseveraciones,
¿Quieres ser la hija legal de este señor? Yo quería que mis hermanos me reconocieran lo que yo hice en vida por él. No tanto como por la plata que pueden dar por él, sino que ellos dijeran, no es necesario, Jocelyn, tener un apellido para que tú tengas los mismos beneficios que nosotros. Pero ahora ellos me desconocen. Se vendió ya la casa de mi abuela, que ellos están pronto a pagarle. ¿Qué duele más, el desconocimiento o la falta de reconocimiento del padre o este desconocimiento de tus hermanos, de tus propios hermanos? Mire, yo con mi hermana mayor no tengo casi nada de contacto. Desde chica no tuvimos buena comunicación y hasta ahora tampoco, entonces con ella no hay contacto. Con Alexi yo tenía una buena relación con él. ¿Vivieron juntos con él? Desde chico sí, después él se separó y se hizo una casa en mi casa. Y ahí hubieron unos pequeños problemas de hermano. Y él volvió, él ahora se juntó con otra pareja y se fue de la casa. Y ahora me desconoce como hermana, me dice que yo soy hijo del Ricardo, tú no tenés nada que ver, porque yo también lo que estoy aquí es pidiendo. La municipalidad de Cerro Navia se hizo cargo del entierro de Ricardo más la tumba, o sea, el cajón. La sepultura. Claro, pero nos dio solo 2 años nomás para que él esté ahí en el nicho. Y ellos tenían un convenio con el cementerio general, en el cual allá está, en el Metropolitano estaban enterrados mi abuela, que es su mamá, y mi hermano. Entonces nosotros pedimos si podía quedar acá en el Metropolitano. Y nos dijeron que ya, pero que nosotros lo cubriéramos y ellos nos devolvían después la plata. Pero tenía que ser algo como por el momento. Entonces yo conversé con mi hermano y me dijeron que sí. Y yo en ese tiempo pagué lo que es el nicho. Y los llamé después, les dije, la municipalidad todavía no me cancela, yo quiero saber si ustedes me van a pagar la parte que yo pagué, que eran 300.000 pesos, eran 100.000 cada uno. Los dos me desconocieron y me dijeron que no. Y yo seguí en la municipalidad llevando los papeles, todo, y después de unos meses me pagaron todo lo que correspondía de lo que yo había pagado. Pero no se puede hacer algo para que él quede perpetuo ahí si más que más el accidente de él fue una negligencia. Entonces no debería cubrirse por parte de nosotros ahora, después de 2 años, que lo saquen del lugar donde está. ¿Por qué sigues haciéndote cargo de todo este trámite que nos estás explicando? Porque si te dejan fuera de reconocimiento como hija, la obligación de hacerse cargo de esto sería de tus otros hermanos. Y tú podrías desligarte de este problema. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero podrías hacerlo. No, sí, sé, pero es que me da pena que se vaya a una fosa común. ¿Por qué te da pena? ¿Por humanidad? ¿Cómo? ¿Por qué te da pena? No sé, porque igual, como le digo, fue mi papá y fue una persona, entonces me da pena que se vaya a una fosa común. Entonces yo cuando fui a hablar me dijeron que eso tenían que ir mi hermano a hablarlo porque yo no... No tienes parentesco legal. De hecho, cuando falleció... O sea, que yo no es que cuestione tu actitud ni tu pensar, ni menos tu sentimiento. Quería saber cuál es tu postura a eso, porque no sé si habrá razón, nuestra psicóloga debe entender más de cómo pensamos los seres humanos y cómo sentimos, pero pasa ese nexo a veces difícil de entender, que una hija que fue abandonada, olvidada, que incluso recibió maltrato, mucho, no tenga la misma reciprocidad con el protagonista de esta historia. O sea, a ella sí le duele el que él esté hoy día sin una claridad de dónde van a descansar sus restos. Sí le preocupa qué pasó con él al nivel de que lo buscó en los hospitales hasta encontrarlo para cuidarlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no? Cuando una persona extraña nos hace daño, uno se aleja y no quiere saber nada. Y en cambio, cuando un padre o una madre hace daño, a pesar de aquello, muchos hijos deciden no seguir con esto. Y es que aquí además hay un tema pendiente que es la identidad. De alguna forma, Jocelyn todo el tiempo está intentando reafirmar quién ella se siente que es. Y la identidad tiene que ver con quién yo me forjo, pero también cómo el resto me identifica. Y ella sabe y se siente hija de su papá, de Ricardo. Pero de alguna forma, al estar más cerca de él, reafirmaba, sí,
yo soy la hija, de manera inconsciente, no consciente. Yo soy la hija, yo me la estoy jugando con él, por él, yo la traigo a vivir a mi casa. O sea, yo no tengo el apellido, pero me comporto más como hija que el resto. Exactamente. Perfecto. Insisto, esto es de manera inconsciente porque reafirma todos los días, sí, yo soy hija de mi papá. Y de hecho, hoy en día, frente a los hermanos, también es de esa forma. Es, ok, ustedes pueden decir que son hijos por apellido, pero quien se comportó como hija, incluso hasta el día de hoy, en adornarle el lugar donde están sus restos, es justamente ella. Y Jocelyn, por eso es que ella se siente tan hija, porque se comporta como hija. Es increíble porque eso se condice además con lo que recoge la ley, aprovechando la oportunidad de explicar. La forma de reconocer un hijo es evidentemente en el registro civil, inscribiéndolo como tal. Cuando son casados, la ley presume que los padres son los cónyuges. Cuando no son casados, debe ir el papá a reconocer a ese hijo al registro civil. Pero también existe en Chile lo que se llama la posesión notoria de estado civil, cuando ya no es necesario comprobar si biológicamente soy hijo de alguien, sino que simplemente la prueba se traduce a el trato de, la relación de, figurar socialmente como hijo de. Entonces uno podrá cuestionar o podrá tener sus dudas respecto a si efectivamente Jocelyn es o no hija biológica de este padre fallecido. Pero nadie podría cuestionar que vivió y se trató como hija de. Y lo único que necesita es la reafirmación propia, ella, según lo que tú estás explicando. Exactamente. De hecho, hay una herida también importante que fue cuando estaba muy grave Ricardo. Ella no pudo entrar a despedirse por no ser hija en papeles. Y de alguna forma, al seguir post-mortem siendo hija, preocupándose, vuelve a tener ese calificativo, hija. Entonces, por mucho que digan los papeles, Carmen Gloria, yo que lo veo en terapia siempre, uno es hijo cuando uno se comporta como hijo y muchas palabras de las que dijo al final su papá, que igual estaba metido en la droga, que intentaba salir y después no seguía, fue, tú te has comportado mucho más como hija que mis hijos. Y también le dijo, yo sé que si yo me muero, ellos no te van a pasar nada. Si yo te dejo algo a ti, yo estoy seguro que tú sí lo vas a repartir entre tus hijos. Eso muestra que había una relación de padre e hija. Carmen Gloria, ¿podría hacerle una pregunta? Estaba escuchando a Jocelyn, quiero mandarle un tremendo abrazo. Y nuevamente, como hemos visto en muchos capítulos, cómo uno como padre puede marcar la vida de sus hijos hasta los últimos días de su vida. Y después. Y después incluso. Y me gustaría preguntarle a la Jocelyn, porque yo te estaba escuchando, Jocelyn, y tú hablabas de Ricardo. ¿Tú le decías Ricardo o le decías papá? Y la siguiente pregunta tiene que ver también con eso. ¿Qué te duele más? Porque yo estoy pensando, yo también tengo hermanos. ¿Te duele más el no tener esa indemnización? ¿Que se entienda la pregunta? ¿O que te hayan quitado ese rol de hermana que para ti era en un momento fundamental? Hola, buenas tardes. Mira, a mí me duele más mi hermano. Mi hermano que cuando él falleció, yo le decía papá de chica. Pero después cuando uno ya es adulta, empecé a decirle Ricardo, igual que a mi mamá le digo Pati. Mi mamá es Patricia. Entonces, por eso después siempre le dije usted sí. Nunca lo tuteé de decirle tú. A mi mamá sí, a mi mamá le tenía más confianza y le digo tú. Pero a mi papá siempre le dije usted. Pero del hecho de la otra pregunta que me haces, sí. Yo creo que la parte que a mí me duele es mi hermano, que me desconozcan. Con mi hermana como mayor sigo diciendo lo mismo, no tengo relación alguna, entonces ahí a mí no me afecta. Pero mi hermano, sabiendo cómo yo me porté con Ricardo, que lo ayudé tantas veces, que yo también fui la que me movilicé para el velorio de él y todo, y que ahora que ellos mismos hay una indemnización, me habla mi hermano y me dice, tú no soy parte de nosotros. Yo lo tengo grabado a él, donde me llama y me dice, yo soy hijo de Ricardo, tú no eres parte de nosotros. Eso, qué duro. Eso es lo que a mí me duele, que ellos no debería, si hay una indemnización, no debería demostrarse que yo soy hija de él para que me corresponda lo mismo que les corresponde a mis hermanos.